No quiero volverte a ver con ella, ¿me escuchaste? No quiero verte con esa negra jamás. Los gritos de su padre retumbaron en la casa. Marcos, de pie en la sala, sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Miró a su padre, a ese hombre que había crecido temiendo y admirando a partes iguales, y por primera vez en su vida, supo que no podía obedecerle. No puedo, murmuró con la voz quebrada. Su padre lo miró como si no hubiera oído bien. ¿Qué dijiste, muchacho? Marcos alzó la vista y vio el odio en los ojos de su padre. Pero en ese mismo instante, también supo que el miedo ya no tenía lugar en su corazón. 3 meses antes. Marcos siempre había tenido una vida tranquila. Creció en una pequeña ciudad del sur, donde todos conocían a todos, y donde cada familia parecía tener una historia que contaba generaciones. Su familia no era la excepción. Los Muñoz eran bien conocidos, no solo por el extenso terreno que poseían, sino por las tradiciones y valores que mantenían. Aunque esas tradiciones incluían algo más oscuro que nadie mencionaba abiertamente, el racismo. Su padre, Héctor Muñoz, era un hombre severo y orgulloso, descendiente de antiguos dueños de tierras y con opiniones firmes sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. A los ojos de Héctor, había un orden natural en el mundo, uno donde su familia debía estar en la cima y donde aquellos que no se parecían a ellos, especialmente los afrodescendientes, pertenecían a una categoría inferior. Marcos había escuchado esos comentarios durante toda su vida, pero nunca se había detenido a pensar en ellos. Eran parte del aire que respiraba, algo tan común que apenas lo notaba. Hasta que conoció a Alicia. Alicia López era una joven que había llegado al pueblo hacía poco, contratada como profesora en la escuela local. Era afrodescendiente, inteligente, hermosa y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Marcos la conoció en una librería, mientras hojeaba un libro sobre historia. Ella lo vio, sonrió y comenzó a hablarle sobre la importancia de aprender del pasado. La conversación fue breve, pero algo en ella despertó una chispa en Marcos. Durante días, no pudo dejar de pensar en esa joven tan segura de sí misma, y pronto, buscó excusas para cruzarse con ella de nuevo. Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convirtió en largas conversaciones. Se encontraban en el parque, en la biblioteca, e incluso caminaban juntos por las calles del pueblo. Alicia era diferente a cualquiera que Marcos hubiera conocido. Su vida había estado marcada por el racismo y la discriminación, pero en lugar de amargarse, había transformado esa adversidad en una fuente de fuerza. A medida que pasaban los días, Marcos comenzó a sentir algo más profundo por Alicia. Se dio cuenta de que su admiración inicial había crecido en algo más grande, algo que lo aterrorizaba, estaba enamorado de ella. Marcos, este es nuestro secreto, ¿verdad?, le susurró Alicia una tarde, mientras estaban sentados junto a un viejo roble en las afueras del pueblo. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de preocupación y ternura. Marcos asintió, sabiendo lo que implicaba su relación. Si su padre se enteraba, el infierno caería sobre ellos. Sí, lo es, respondió, aunque en su interior sabía que no podían seguir ocultándose para siempre. El día que todo cambió fue cuando Héctor Muñoz los vio juntos por accidente. Alicia y Marcos estaban caminando por una calle secundaria, cuando el coche de su padre pasó junto a ellos. Marcos vio los ojos de Héctor, fijos en ellos, llenos de una furia que nunca había visto antes. Esa noche, Héctor lo encaró. ¿Tienes algo que decirme?, preguntó con la voz baja pero cargada de veneno. Marcos intentó evitar la confrontación, pero su padre ya sabía. No quiero volverte a ver con ella, espetó Héctor, su rostro enrojecido. Esa familia no es como la nuestra. Nunca lo será. No mezcles tu sangre con la de ellos. Alicia también había crecido con historias de odio.
Su abuela le contaba de cómo sus ancestros fueron esclavizados, de los linchamientos, de las puertas cerradas simplemente por el color de su piel. Pero Alicia, a diferencia de Marcos, siempre había sentido el peso de la historia sobre sus hombros. Y sabía que lo que compartían no sería fácil de sostener. Tu padre nunca aceptará esto, Marcos, le dijo una noche, mientras se abrazaban en la oscuridad. Lo sé, respondió él, con un nudo en la garganta. Pero no me importa. Los días siguientes fueron un torbellino de confrontaciones. Héctor Muñoz no estaba dispuesto a aceptar que su hijo, el heredero de una familia respetada, estuviera con alguien que, en su mente, no era su igual. Las discusiones en casa se volvieron más intensas, con Héctor incluso amenazando con desheredar a Marcos si no terminaba esa relación absurda. Por su parte, Alicia también se vio arrastrada a su propio infierno. Su familia la amaba, pero también le advertían del peligro de involucrarse con alguien como Marcos. Los Muñoz no son gente de confianza, le decía su madre. Ellos siempre han estado del otro lado de la historia. Pero a pesar de todas las advertencias y los obstáculos, el amor entre Marcos y Alicia creció. Era como si las dificultades los unieran aún más, como si cada mirada furtiva, cada caricia en la oscuridad, fuera una promesa de que no dejarían que el mundo los separara. Un día, Héctor llevó a Marcos al viejo granero familiar, un lugar que había sido testigo de siglos de historias y secretos. Abrió una caja de madera que había estado guardada en la esquina más oscura del lugar. Dentro, había viejas fotografías y documentos. Quiero que veas esto, dijo Héctor, con una voz que parecía contener una mezcla de ira y vergüenza. Marcos miró las fotos y su corazón se hundió. Eran imágenes de hombres con capuchas blancas, rodeando a hombres y mujeres afrodescendientes atados a árboles o postes. Entre los encapuchados, reconoció a su abuelo y a otros miembros de su familia. Tu sangre es pura, Marcos. No la manches con gente que no es como nosotros, dijo Héctor, cerrando la caja con un golpe seco. Ese momento fue un punto de quiebre para Marcos. Su mente giraba. ¿Cómo podía su familia haber sido parte de algo tan terrible? El odio que había heredado no era simplemente una actitud, era una mancha en su historia. Sintió náuseas al pensar en todo lo que su padre y su abuelo representaban. Esa misma noche, Marcos se encontró con Alicia en su lugar habitual. Él no sabía cómo comenzar, pero necesitaba contarle lo que había descubierto. Mi familia, comenzó, con la voz temblorosa. Mi familia fue parte de algo horrible. Le explicó a Alicia lo que había visto, lo que había aprendido, y sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba mientras hablaba. Pero en lugar de apartarse de él, Alicia tomó su mano con firmeza. Marcos, eso no eres tú. Eres más que tu apellido, más que tu historia, le dijo con ternura. Pero él sabía que no era tan simple. El siguiente enfrentamiento con Héctor fue inevitable. La relación de Marcos y Alicia ya no era un secreto en el pueblo. La gente empezaba a murmurar, y la tensión en la casa Muñoz crecía con cada día que pasaba. Te lo advierto por última vez, Marcos, dijo Héctor una noche. Termina con esto o te olvidas de todo lo que te pertenece. No serás mi hijo. Esas palabras, que en otro tiempo habrían destrozado a Marcos, ahora no tenían el mismo poder. Había llegado al límite. Si todo lo que soy para ti es sangre, entonces ya no soy tu hijo, respondió con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Héctor lo miró, incrédulo, y antes de que pudiera decir algo más, Marcos salió de la casa. Marcos sabía que había tomado una decisión irreversible, pero también sabía que era la correcta. Encontró en Alicia la fuerza que nunca había encontrado en su familia. Juntos, comenzaron a soñar con un futuro que no estuviera marcado por el odio, sino por el amor y la redención. Un año después,
Marcos y Alicia se habían mudado a una pequeña ciudad a varios kilómetros de donde crecieron. Aunque el pasado no podía borrarse, habían comenzado a construir una vida juntos, libre de las cadenas del odio heredado. Sin embargo, el fantasma de Héctor seguía rondando la mente de Marcos. Una tarde, recibió una llamada que cambiaría todo. Su padre estaba enfermo, gravemente enfermo. Contra todas sus expectativas, Héctor había pedido verlo. Marcos sabía que esto no sería fácil, pero sentía que debía enfrentarlo una vez más. Al llegar a la casa de su infancia, todo se sentía más pequeño, más insignificante de lo que recordaba. Héctor estaba postrado en la cama, su cuerpo débil y demacrado. Cuando Marcos entró en la habitación, su padre lo miró con ojos cansados, pero aún llenos de orgullo. «Veo que no volviste», dijo Héctor con una voz quebrada. «No podía», respondió Marcos. Hubo un largo silencio entre ellos. Finalmente, Héctor habló. «He sido un hombre terco, y he cometido errores. Pero tú tomaste un camino diferente. Y aunque nunca lo entenderé, veo que te hizo más fuerte». Marcos no podía creer lo que estaba escuchando. No era un perdón, pero era lo más cercano a una aceptación que podía esperar de su padre. «Papá, el odio solo destruye. Y no quiero que eso sea mi legado», dijo Marcos con suavidad. Héctor cerró los ojos y asintió débilmente. Marcos dejó la casa de los Muñoz por última vez esa noche, sabiendo que no volvería. Había cerrado un capítulo, pero no con odio, sino con algo que su familia nunca había comprendido, el perdón. Y al regresar a casa, donde Alicia lo esperaba con una sonrisa cálida, supo que había elegido el camino correcto. Cuando llegó a casa, Alicia estaba esperándolo en el porche, sentada con una taza de té entre las manos. El sol ya casi se había ocultado por completo, y el crepúsculo le daba a todo un tono suave y dorado. Marcos se detuvo un momento para contemplarla, admirando su serenidad, la paz que parecía emanar de ella a pesar de todo lo que habían pasado. Al verlo, Alicia dejó la taza a un lado y se levantó, cruzando el pequeño jardín hasta llegar a él. No preguntó nada al principio, solo lo abrazó, un abrazo largo, profundo, de esos que lo decían todo sin necesidad de palabras. Marcos, en ese instante, sintió el peso de la tensión y el miedo a abandonarlo, como si las últimas semanas, llenas de confrontaciones y decisiones difíciles, finalmente hubieran llegado a su fin. «¿Cómo fue?», preguntó Alicia finalmente, en un susurro, mientras lo miraba a los ojos. Marcos suspiró y apoyó la frente en la de ella, cerrando los ojos por un momento. «No fue fácil», dijo con honestidad. «Pero él intentó. En su propia manera retorcida, intentó decirme que lo comprendía. No sé si lo hizo por completo, pero creo que sabía que su odio lo había alejado de lo más importante». Alicia asintió lentamente. Sabía que la batalla más difícil para Marcos no había sido con su padre, sino con él mismo, lo que la historia de su familia representaba. La reconciliación no era solo con Héctor, sino con esa parte del que siempre había sido fiel a sus raíces, incluso cuando esas raíces estaban podridas. «Lo siento por él», dijo Alicia después de un rato. «Es triste vivir con tanto odio». Marcos la miró con gratitud. A pesar de todo lo que su padre había representado, Alicia era capaz de sentir compasión por él, algo que a veces él mismo encontraba difícil. Esa era una de las muchas razones por las que la amaba. La vida de Marcos y Alicia continuó, pero con una sensación de alivio, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Su pequeña casa en la ciudad comenzó a llenarse de vida, no solo con sus proyectos personales, sino con la comunidad que los rodeaba. Ambos se habían comprometido a luchar por la igualdad y a educar a los demás sobre las cicatrices del pasado, pero también sobre la importancia de la reconciliación. Un día, Alicia recibió una invitación para hablar en una conferencia sobre educación y racismo.
Era una gran oportunidad, algo que la emocionaba y aterrorizaba a partes iguales. Habían pasado 2 años desde que habían dejado atrás la pequeña ciudad, y aunque había enfrentado muchos retos, este parecía particularmente significativo. ¿Crees que debería hacerlo?, le preguntó a Marcos una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, mirando una tormenta en el horizonte. ¿Por qué dudas?, preguntó él, curioso. Es una gran responsabilidad. Lo que diga puede marcar la diferencia para mucha gente, pero también sé que voy a enfrentar mucha resistencia. Gente que no está lista para escuchar lo que tengo que decir. Marcos tomó su mano y la apretó con suavidad. Alicia, si hay alguien que puede cambiar corazones y mentes, eres tú. Tu historia, lo que hemos vivido juntos, es más poderoso de lo que te imaginas. Has sido una inspiración para mí desde el primer día que te conocí. Creo que ahora es el momento de que lo seas para el resto del mundo. Alicia lo miró y sonrió, esa sonrisa que siempre lograba calmar cualquier duda que tuviera. Sabía que Marcos tenía razón. El pasado no podía ser cambiado, pero sí podía ser contado, y con esa narración, quizás, ayudar a que otros no repitieran los mismos errores. La conferencia fue un éxito. Alicia habló con el corazón, relatando no solo su experiencia personal, sino la historia de su familia y la lucha constante por la igualdad. Habló del amor, del perdón, y de la redención que había encontrado en medio de todo el odio que había enfrentado. Su discurso resonó con muchos, y al final, recibió una ovación de pie. Marcos la miraba desde el fondo del auditorio, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que su padre nunca habría entendido lo que estaban haciendo, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era el futuro que estaban construyendo juntos, un futuro libre de las cadenas del pasado. Sin embargo, la vida, como siempre, tenía giros inesperados reservados para ellos. Unas semanas después de la conferencia, Marcos recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz suave pero firme se presentó como el abogado de la familia Muñoz. Héctor había fallecido. Marcos sintió una punzada en el pecho. No había visto a su padre desde aquella última conversación, y aunque había intentado hacer las paces con lo sucedido, la noticia lo golpeó de una manera que no esperaba. El abogado continuó explicando que Héctor le había dejado algo en su testamento, la antigua casa familiar. Marcos no sabía qué hacer con la propiedad. Parte de él quería dejar todo atrás, vender la casa y olvidar cualquier vínculo con el pasado, pero otra parte, una que cada vez crecía más, sentía que necesitaba enfrentarse a ese lugar por última vez. Alicia lo acompañó en su decisión de regresar. Ambos sabían que esto no era solo una cuestión de herencia, sino de cerrar un ciclo. Cuando llegaron a la casa, todo estaba tal y como lo recordaba. Los muebles antiguos, las fotos descoloridas en las paredes, incluso el olor a madera envejecida. Pero algo había cambiado en Marcos. Ya no veía ese lugar con miedo o resentimiento, sino con una especie de aceptación. Sabía que su historia no estaba definida por las acciones de su padre o de su abuelo. Era suya ahora. Juntos, caminaron por las habitaciones, recorriendo los rincones llenos de memorias y fantasmas del pasado. Marcos abrió una puerta que llevaba al sótano, un lugar donde nunca había entrado de adulto. Descubrieron viejas cajas llenas de cartas, documentos y fotos, todas pruebas de una vida construida sobre el odio y la ignorancia. Pero entre esos papeles, Marcos encontró algo inesperado, una carta dirigida a él. Era de su padre. La abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Marcos, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No sé si alguna vez podrás perdonarme por lo que hice, por lo que fui. Crecí en un mundo donde el odio era tan normal como respirar, y por mucho tiempo no lo cuestioné. Pero tú me mostraste que hay otra manera. Nunca fui lo suficientemente valiente para admitirlo en vida,
pero te admiro por haber elegido un camino diferente. Quizás no supe amarte como debí, pero quiero que sepas que, en el fondo, siempre supe que tú eras mejor que yo. Esta casa es tuya ahora. Haz con ella lo que desees, pero te pido solo una cosa, no permitas que el odio siga viviendo aquí. Con amor, tu padre. Marcos sintió una lágrima caer por su mejilla. No era el cierre perfecto, pero era un cierre. Miró a Alicia, quien lo observaba con compasión y fuerza. Vamos a hacer de este lugar algo nuevo, dijo Marcos, tomando la mano de Alicia. Algo que represente lo que somos ahora, no lo que fuimos. Y así, con Alicia a su lado, comenzaron a construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado.